Bienvenidos a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Hoy tenemos como invitado especial al licenciado Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas. Edgar, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Edgar, primero que todo quisiéramos saber eh, las condiciones actuales, cómo está ahorita el gremio periodístico o el gremio de la prensa en Venezuela. Sí, bueno, el gremio de la prensa se encuentra actualmente en una situación bastante delicada, porque hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, la situación no ha cambiado, en absoluto se ha un poco agudizado. Ha venido sufriendo una política, digamos que de agresiones a periodistas y medios que vienen manejadas esas altas esferas del poder que lo que busca es silenciar la información. Entonces, ejercer la libertad de expresión, la labor periodística en Venezuela se ha hecho cuesta arriba. En el mundo ha sido una profesión realmente complicada, pero en Venezuela trae sus consecuencias. ¿Qué retos enfrenta ahorita el periodista venezolano para ejercer su profesión? Sí, en primer lugar, el primer reto tiene que ver con toda una intencionalidad de esas altas esferas del poder de imponer una censura, imponer la autocensura, eh, criminalizar la opinión, legitimar la censura. Y también por otro lado tenemos todo este desarrollo tecnológico producto de este, digamos, advenimiento de nuevas técnicas, de nuevas formas de comunicar, porque el ciudadano se está comunicando de manera distinta como lo hacíamos hace 20 años y estamos en un entorno de comunicación prácticamente que se realiza en el espacio digital. Y eso, por supuesto, impacta la forma de comunicar y es un reto también entender cómo estas nuevas generaciones de periodistas deben hacer los mayores esfuerzos para seguir informando, para seguir comunicando en esas plataformas donde la situación es distinta, producto del caos que existe en las mismas redes, el mismo caos de esos entornos y sobre todo la proliferación de noticias falsas que prácticamente se ha convertido en parte de las políticas de Estado para censurar, para desvirtuar la información. Edgar, ¿cómo afecta eso a la ciudadanía para recibir información y para ejercer su derecho al acceso a la información? Claro, el ciudadano debe estar informado de forma prudente, pertinente, y ello más bien, pertinente y oportunamente. Lamentablemente, mientras haya menos espacios informativos, menos posibilidades tiene el ciudadano de enterarse y a cometer acciones que dependen de algunas decisiones que va a tomar en función de lo que conozca en materia de información. Pero por otro lado, se viola un derecho importante, que es un derecho humano inalienable, un derecho humano que es indiscutible, que es el derecho que tiene todo ciudadano a buscar y a recibir información e inclusive a difundir información. Porque ya el patrimonio de la noticia, el hecho informativo no es propio de los periodistas. Ya esto ha venido cambiando, producto de ese entorno que hablamos hace un rato, y ahora lo compartes con distintas fuentes, con distintos ciudadanos, con distintos usuarios, que es como llamamos ahora a todas las personas que están presentes en el mundo web. Ahora, es un impacto importante porque menos información hay, menos posibilidad tiene el ciudadano de conocer lo que acontece y menos posibilidad tiene de tomar decisiones que puedan ser también oportunas y pertinentes. ¿Cómo se traduce esa limitación del acceso a la información en un escenario electoral que vive el país? Sí, lamentablemente vemos cómo cada día, y sobre todo en este momento que estamos a las puertas de un proceso electoral, vemos cómo se intenta imponer precisamente toda esa política de presión para silenciar la información. Nosotros entendemos que lo que se busca de esas políticas para imponer ese silencio informativo tiene que ver con la intencionalidad clara de que el ciudadano común recurra a la información o busque información en aquellos medios que dependen del sistema público de medios o aquellos medios de comunicación que son afectos al gobierno venezolano. Es decir, evitar que el ciudadano pueda informarse a través del resto de los medios, que eso contradice un principio democrático, contradice la pluralidad informativa, el derecho del ciudadano de escoger a través de qué medios pueden informarse. Y lamentablemente, en un momento que estamos en esta situación preelectoral, se requiere más información, se requiere más participación, se requiere que haya mayor pluralidad. Entonces, se ha venido diciendo en los últimos años, sobre todo parte de la dinámica del gobierno venezolano, implica un mensaje donde la ciudadanía debe ser más partícipe en la actividad política, incorporarse a la controlía social,
pero eso es imposible en la medida que no haya información, eso es imposible en la medida que haya sesgo informativo, eso es imposible en la medida que no haya pluralidad y que los ciudadanos no puedan enterarse de lo que acontece a través de las vías existentes y que puedan seleccionar alguna. En Venezuela actualmente existe agresiones, ¿han registrado ustedes del Colegio Nacional de Periodistas agresiones a periodistas o a trabajadores de la prensa? Sí, bueno, nosotros tenemos allí un reporte que elaboramos a través del Observatorio y el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, que fue creado por el Colegio de Periodistas de la Sección del Distrito Capital, aquí en Caracas, en el año 2019. Allí llevamos un registro de todas las agresiones a periodistas y medios, y ahí tenemos unos renglones, ¿no? Por supuesto tenemos desde agresiones físicas, porque consideramos todo agresiones, esa es la situación. Entonces nosotros dentro de esas agresiones... ¿Qué se considera una agresión? La agresión es toda una acción que se ejecute en función de limitar el acceso a información, de limitar la labor periodística. Entonces, cuando vemos que hay una agresión física, se está buscando evitar que un periodista pueda informar. Cuando cierras emisoras de radio, estás evitando que los ciudadanos puedan informarse a través de los espacios en estas emisoras. Si evitamos que un periodista pueda acceder a la información, pueda dar la cobertura en un sitio porque se le impide, pues no se quiere, también evidentemente está cerrando la posibilidad de que la población conozca información que es importante y que él decida la importancia de la información inclusive. Entonces se ha manejado de forma muy sensible desde estas altas esferas del poder lo que significa esa información y qué es lo que quieren, qué es lo que creen que debe conocer la gente. Nosotros tenemos en el periodo entre enero de 2024 y mayo, registramos 69 agresiones a periodistas y medios, entre ellas el cierre de 12 emisoras, una agresión física, tenemos casos de hostigamiento, la salida de un programa de radio, un programa de TV, o sea, tenemos 69 agresiones en este corto periodo, que supera lo que tuvimos el año pasado. Por 4 meses estamos hablando de 69 agresiones. Entonces, todas esas agresiones impiden el ejercicio periodístico, impiden que el ciudadano pueda informarse oportunamente, porque son parte de una política, no son casuales, son parte de una política de persecución, de intentar silenciar la información y de hostigar a los medios de comunicación y periodistas para que dejen de seguir informando. En este caso, ¿han registrado ustedes también, en concordancia con lo que comentas, han registrado ustedes también casos de periodistas judicializados por Sí, el cómo ejercicio no, de la profesión? cómo no. Fíjate, ahí tenemos casos, todavía están unos casos pendientes que aunque estén en medidas cautelares, están libres, todavía tienen una situación en los respectivos tribunales, no solamente periodistas, sino trabajadores de la prensa. Estamos hablando de Jesús Medina, estamos hablando de Carlos de Viay, y tenemos 2 periodistas presos actualmente, detenidos, que son los casos de Carlos Julio Rojas y el caso de Ramón Centeno. Ramón Centeno tiene ya 28 meses preso, detenido por una solicitud que hizo en esa oportunidad, hace más de 2 años, de unas entrevistas a unas personas vinculadas presuntamente con narcotráfico, hizo las entrevistas, esa entrevista no fue publicada y después fue detenido y lleva 28 meses y de hecho trae un cuadro de salud bastante complicado. En el caso de Carlos Julio Rojas, aunque su detención no responde al ejercicio del trabajo periodístico, responde al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ha sido un defensor importante de los derechos ciudadanos, un activista social, defensor de los derechos humanos, muy activo, no solamente en el casco de la parroquia Candelaria, sino en el resto de la ciudad. Y entonces entendemos que en ese caso lo que se está intentando es criminalizar la protesta y tratar de evitar que el ciudadano pueda expresar su opinión. Entonces es un atentado a la libertad de expresión y se intenta evitar que la gente pueda enterarse de lo que acontece. Bueno, porque son contenidos sensibles, realmente son contenidos sensibles. Frente a esto que nos planteas, que es muy importante para el país, ahora, ¿crees que dentro del sistema educativo existe un número de personas estudiando? ¿Cómo han evaluado ese tema de la formación de profesionales para el ejercicio del periodismo? ¿Crees que esto los ha apartado, esta situación de agresión a la prensa y de censura los ha apartado de querer ejercer la profesión No, fíjate que en de el caso de las comunicación? universidades en Venezuela, las reducciones que han podido tener de aspirantes o de cursantes responden quizás a otros elementos que tienen que ver quizás con la situación económica. Pero la comunicación social sigue siendo una carrera altamente demandada por los aspirantes. Tenemos información en las universidades venezolanas, no recuerdo la cifra aproximada que tenemos, pero tenemos las escuelas de comunicación funcionando.
inclusive escuelas de comunicación dependientes del propio Estado venezolano, como la Escuela de Comunicación de la Universidad Bolivariana. Tenemos cursos de posgrado abiertos en distintas universidades en el país. Ahora, lo que sí ha venido disminuyendo quizás es el interés del ejercicio de la comunicación en términos de la labor, digamos, periodística. Sí, hay un ligero descenso, porque el hecho de que estudias comunicación no implica que vas a trabajar en esa área en particular. Más hacer la biodocumentación, vas a la investigación periodística. Sin embargo, hay altos niveles de gente que participa en el área del periodismo. ¿Qué áreas de la comunicación o qué áreas del periodismo han sido afectadas con estos hechos? Sí, yo diría que en este caso particular, el caso del ejercicio periodístico como tal, digamos el reporterismo, por calificarlo de alguna manera, sí ha venido sufriendo una baja. Hay presencia permanente, hay todavía muchos aspirantes y cursan la carrera de comunicación social, pero vemos como hay otras menciones, como el caso audiovisual, como el caso del área corporativa, donde también han migrado muchos estudiantes a estudiar esas otras menciones. Nosotros asumimos que en gran parte se debe a lo difícil que es ejercer el periodismo y sobre todo en el caso de la retribución que reciben los periodistas en ese ejercicio. Entonces ven como una puerta más la parte de documentales, una parte corporativa, como una alternativa dentro de la comunicación social que le puede proveer de mayores beneficios. Ante este escenario electoral que vive Venezuela, ¿tienen ustedes planteado algún esquema para la atención de la prensa en Sí, torno a las incidencias? sí, nosotros, como normalmente lo hemos hecho en los últimos 4 años, nosotros esos días realizamos un operativo especial con comunicación vía telefónica, aportamos los números, las distintas sedes, los correos, y estamos activos frente a cualquier denuncia para tratar de canalizarla, solventarla y, por supuesto, acceder al acompañamiento debido en caso que eso suceda, que aspiramos que no sucedan mayores cosas en esta oportunidad. Las recomendaciones para los periodistas venezolanos en No, la torno a... recomendación es, lo primero es la prudencia. Creo que es muy importante ello, es la prudencia. También es importante, por supuesto, dar cobertura al hecho sin que corran riesgo. Y sobre todo es un momento donde hay mucha sensibilidad por parte de esas esferas poderosas. Y yo pienso que no es el momento de enfrentarlos, por el contrario, es un momento de asumir nuestra labor periodística, nuestra obligación de informar, ser contundentes en ello, pero respetando, por supuesto, lo que establece las normas, lo que establece la ley y asumiendo el compromiso que tenemos. Siempre habrá posibilidades y posiciones algunas de autoridades que intentarán impedir el ejercicio de periodismo en esta oportunidad, como en otros procesos electorales, inclusive si tengan la acreditación respectiva del CNE. Pero yo creo que aquí lo importante es que el periodista entienda que es un momento histórico, que es importante, es un proceso electoral como hemos tenido otros, y que el ciudadano aspira a recibir información oportuna de lo que acontece y que el periodista debe trabajar en función de ello y sobre todo de ser precavido. Bueno, muchas gracias Edgar por asistir a nuestro programa Gracias a usted por la El invitación. Martillo y Punto. Bueno, escuchamos a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. Recuerden que esta transmisión fue gracias a la plataforma comunicacional Punto de Corte en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @elmartilloven, @wviainfo, @punto piso de corte. Será hasta otra próxima oportunidad.